Hola gente preciosa, paz y bien les deseo en este maravilloso día que el Eterno nos da la oportunidad de volver a empezar, de tener un comienzo y ver que esas promesas se cumplen, lo que dice el libro de Lamentaciones 3. Nuevas son cada mañana su misericordia y sus bondades, y hoy yo creo que vemos esa promesa y la fidelidad de su palabra. Hoy quiero compartirles una cápsula. Les quiero compartir una palabra poderosa, una palabra tremenda que ya tiene como más de 10 días que esa palabra llegó a mi espíritu, llegó a mi corazón, y se las quiero compartir. Pero antes de empezar a meterme un poquito más en el tema, quiero compartirles algo. Esa palabra, cuando el Todopoderoso me la daba, eran más o menos como las 3 de la mañana. Y ¿qué fue lo que causó tanto ruido en mi mente? El por qué me metí a escudriñar demasiado esta palabra. Fue de esta manera. Antes de poder compartirte todo esto, te quiero compartir lo siguiente. Yo tengo varias versiones de Biblia que me gusta mucho escudriñar y buscar. Doy gracias a Dios porque esta forma de poder escudriñar y entender un poco más la palabra me la enseñó un amigo que yo sé que en estos momentos está escuchando esta cápsula. Un amigo que siempre ha sido como mi maestro, yo se lo he dicho, ha sido como mi mentor hasta la fecha, y yo sé que en estos momentos él me escucha desde muy lejos. Quiero compartirte las versiones de Biblia, las cuales le doy gracias a Dios que me da la oportunidad de tener. Voy a empezar con esta. Esta es la América Latina. Perdón por si las tengo así un poquito deshojadas, pero cuando las hojeo mucho. Tengo otra versión que es la Reina Valera. Tengo otra versión que es la Latinoamérica, que es esta. Tengo otra versión que es la Casiodoro de Reina, que es esta. Y tengo otra versión que es la NBI. En lo personal, esta versión es mi favorita. Esta versión me gusta mucho porque viene muy entendible, sobre todo para aquellas personas que nos cuesta mucho retener. Esta viene muy bien explicada. Bueno, entonces voy a entrar de lleno ya a la porción de Jeremías que te quiero compartir en este día. El por qué causó tanto ruido, el por qué para mí en lo personal se me hace una palabra poderosa, y que le pido al Eterno que sea de bendición para ti que me estás escuchando, que no me importa si es una persona o dos los que van a reproducir esta cápsula y lo van a ver, pero yo sé que va a ser de bendición para ti. Yo recuerdo que ese día, cuando la palabra llegó a mi espíritu, eran como las 3 de la mañana, iban a dar, recuerdo, de hace 10 días atrás. Yo sentí en mi espíritu que el espíritu me decía, levántate y escudriña esta parte de Jeremías capítulo 1, verso 11. Entonces, cuando yo me levanté para buscar la Biblia, yo iba a agarrar la NBI, que es mi favorita, la más entendible y la que puedo captar más rápido. Pero yo sentía que en el espíritu, vuelvo a decir, el espíritu me decía, no, toma la Biblia, esta de color rojo, que es la Latinoamérica. Y yo empecé a leer esa parte que el espíritu trajo a mi mente, Isaías capítulo 1, verso 11, y yo te lo voy a leer. Bueno, es el capítulo 1, verso 11 y 12. Dice la palabra del Señor: me llegó una palabra del Señor, ¿reconoces esta visión? Verso 12 dice: yo dije, la rama es del árbol que llaman alerta. Y el Señor respondió: no te equivocas, pues yo estoy así, alerta a mi palabra para cumplirla. Entonces, cuando yo subrayo la parte de esta palabra,
porque la palabra que más causó mucho ruido en mi mente y me llamó la atención es el árbol llamado alerta. Y yo dije en ese momento, o sea, nunca en mi vida he escuchado un árbol que se llame alerta, un árbol que se llame así. Pero es cuando ya al otro día en la mañana, cuando amaneció, busqué la versión NBI para ver realmente si ese nombre de ese árbol venía igual. Y dice de esta manera la NBI: la palabra del Señor vino a mí y me dijo, ¿qué es lo que ves, Jeremías? Veo una rama de almendro, respondí. Has visto bien, dijo el Señor, porque yo estoy alerta para que se cumpla mi palabra. Entonces yo en ese momento le preguntaba al Señor, ¿por qué tú relacionas tu palabra con ese árbol de almendra? ¿Por qué tú relacionas tu palabra con ese árbol llamado alerta? Efectivamente, cuando yo me puse a escudriñar y a investigar y a la búsqueda primeramente de ese árbol, qué tipificaba, qué significa ese árbol, me metí a buscarlo primero en el diccionario griego, el significado que le daba a esa palabra, y me gustó mucho el significado que le da el griego, el hebreo. En hebreo esa palabra significa quien despierta, quien está vigilante o estar despierto, y a la vez también significa luz. Pero si tú escudriñas esa parte de la palabra, al significado que le da el hebreo era que el Señor estaba pero ya presto y alerto para aventar la palabra para el juicio, porque ahí el Eterno le daba esa palabra a Jeremías para que la lanzara para el pueblo de Israel. Pero si nosotros nos metemos un poquito al hebreo y buscamos en ese diccionario realmente el significado de la palabra, el hebreo le da este enfoque que el Todopoderoso está alerta a su palabra, está respaldando su palabra, que su palabra es luz y que Él está despierto a esa palabra que Él está dando. Entonces, si nosotros nos vamos más adelante, más atrás, un poquito más atrás, al verso 9, dice la palabra del Señor que el Todopoderoso toca la boca de Jeremías para que Él empiece a profetizar al pueblo. Entonces, cuando toca la boca de Jeremías es donde el Eterno dice, porque yo estoy poniendo mi palabra en tu boca para que tú la lances, para que tú la digas, para que tú profetices al pueblo. Entonces, yo creo que aquí una muestra tan grande es el por qué el Eterno identifica su palabra con ese árbol. Entonces, cuando yo me metía a investigar qué hacía ese árbol es uno de los árboles que florece, es el primero que florece en el año, y es un árbol que florece a partir del mes de enero, cuando el frío está pero bien intenso. Entonces el frío ni el calor lo quema ni le hacen nada, o sea, ese árbol se mantiene firme, ese árbol se mantiene puesto, ese árbol florece cuando el frío está o el invierno está tan intenso. De hecho, dicen que el aceite es un aceite muy especial, muy delicado, con un aroma hermoso, y que la semilla de ese árbol lo cubre una coraza muy fuerte, pero lo que tiene adentro es muy nutritivo para nuestro cuerpo, es de mucho beneficio para nuestro cuerpo. Ahora entendemos, o ahora entiendo por qué Elohim identifica su palabra con ese árbol. Ahora, si nos metemos a escudriñar el libro de Números, acuérdense cuando el Eterno le dijo a Moisés que todos los líderes del pueblo trajeran su vara y que la metieran al tabernáculo juntamente con la de Aarón, y que la vara que iba a salir floreciente era la señal de quién era el líder de los sacerdotes, y que efectivamente quienes fueron llamados más bien para el sacerdocio. Y acuérdense que si ustedes se meten a escudriñar el libro de Números, ahí dice que la vara que salió floreciente y con almendra y con frutos era la vara de Aarón. Y ahora entiendo por qué,
porque el Señor ahí estaba respaldando su palabra, como significa en el hebreo, estaba despierto y estaba alerta a su palabra, o sea, para cumplirla. Entonces, yo creo que nosotros estamos en un tiempo donde el Eterno quiere que nosotros nos apasionemos por su palabra. Él quiere resucitar el amor por su palabra, para que nosotros como creyentes busquemos más, escudriñemos más. Yo lo he compartido en cápsulas pasadas, cuando compartí el libro de Isaías, que no hay mayor revelación que lo que está aquí, no hay mayor revelación, y que siempre pedir a la luz del Espíritu que su palabra se nos sea revelada, siempre pues Él hablando a nuestro corazón. Yo le doy gracias a Dios porque yo le venía haciendo una pregunta a Dios meses atrás, sobre una palabra que a mí me profetizaron, y yo le hacía muchas preguntas a Dios, y yo siempre le decía al Eterno: respóndeme tú, porque tú me la dices. Entonces, ¿qué entendí con esto? Yo sé que muchas veces a ti y a mí nos dan palabra, nos dan profecías. Entonces, el Señor siempre está presto, está alerta para cumplir su palabra, pero siempre y cuando nosotros caminemos conforme a principios y a obediencia, siempre y cuando nosotros estemos bajo su voluntad, Él va a realizar, Él va a cumplir esa promesa en cada uno de nosotros. Y acuérdense que la mano de Dios se mueve por fe, siempre recibiendo esas promesas, recibiendo esa palabra con una convicción en el corazón, que Él se mantiene fiel, que Él se mantiene firme, y que su palabra es como ese árbol de almendro, como ese árbol de alerta, como lo dice la Latinoamérica, que Él siempre va a estar respaldando esa palabra que nos es dada. Entonces yo te invito a que tú busques más de esa presencia, intimides más con ese Dios maravilloso, con ese Dios que hoy te llama, que hoy te espera. Como dice su palabra, que Él no vino a este mundo a condenar, sino a buscar lo que se había perdido, y Él en este tiempo está y quiere que resucite ese amor por su palabra, esa pasión por su palabra. Una de las promesas, más bien la Biblia tiene más de 5,000 promesas, pero yo creo que una nos basta para poder pararnos firmes, para poder sostenernos. Lo que dice Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Yo creo que ahí también es una palabra muy clara: el que habita, no el que visita, el que habita, es permanecer, es vivir dentro de su palabra. También dice Jeremías capítulo 2, verso 11, dice que Él le reclamaba al pueblo que uno de los dos pecados más grandes que ellos habían cometido era que abandonaron la fuente de agua viva, abandonaron la fuente de agua viva, que es su presencia misma. Dice, se fueron a cavar otros pozos agrietados, y a veces nosotros vamos buscando en el mundo, cavando pozos que se van a agrietar, y pozos que a resumida cuenta se van a secar, que Él es la fuente inagotable, que Él es la fuente del agua viva. ¿Y cuál es la fuente del agua viva? Su presencia, su palabra. Dice el libro de Génesis en su contexto que todo fue hecho por su palabra, que Él lanzó la palabra y todo fue hecho, que por su palabra todo tiene vida, que por su palabra cielos y tierra fueron formados, que por su palabra el cosmos fue puesto en su lugar. Entonces, por su palabra sus promesas se van a realizar en ti y en mí, siempre y cuando haya una convicción de fe en nuestro corazón, siempre y cuando caminemos conforme a principios y obediencia, siempre y cuando estemos bajo su voluntad y nosotros no nos rindamos a Él. Pues yo le doy gracias al Eterno, te bendigo en el nombre del Todopoderoso en este día. Te doy gracias porque te das el tiempo de poder escuchar esta cápsula, que sea de mucha bendición para tu vida. Créanme que yo esta cápsula la grabo nada más por una persona, por aquella que está dispuesta a escuchar, a reproducir este video, y que también
entra en tu espíritu esta palabra para que tú la puedas compartir, para que tú la puedas llevar a aquellos que todavía dudan que en la palabra hay poder, como lo dice el Salmo 119, que es la palabra la que nos vivifica, que es la palabra la que nos levanta, que es la palabra la que nos da aliento, pero siempre y cuando nosotros creamos esa palabra, que no nos queden aquí nada más en la mente, porque nuestra mente es muy frágil, tiende a cambiar mucho constantemente, sino que esa palabra se meta en el espíritu, para que el Espíritu de Dios se calibre nuestro espíritu y siempre esté fluyendo dentro de nosotros, y poder pararnos firmes en las promesas que Él tiene para cada uno de nosotros. Que tengas un día muy, 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 muy bendecido. Créanme que yo ya me iba a dormir, pero no pude hacerlo porque el Espíritu me decía que era el momento en que yo tenía que grabar esta cápsula, que poder compartir esta palabra para que tú la escucharas. En este momento son las 3:46 de la mañana, pero lo hago con mucho amor y en el nombre de Jesús, y pues siempre deseándote paz y bien. Shalom, shalom.